Bien, buenas tardes y bienvenidos a esta última sesión del ciclo de conferencias y mesas redondas que hemos titulado Microbiología en la era del Antropoceno. Esta mañana tuve ocasión como presidente de la Sociedad Española de Microbiología, de reunirnos con el director del museo, Rafael Zardoya, que está aquí con nosotros, que nos acompaña en esta última conferencia, de agradecerle en nombre de nuestra sociedad, pero también creo que de todos nosotros, pues la gentileza y lo que ha sido para nosotros un honor el que durante estos 3 últimos meses hayamos tenido la oportunidad de celebrar esta maravillosa exposición que termina dentro de unos días, ¿no? Esta tarde de nuevo nos volvemos a reunir, pero en este caso para cerrar este ciclo de conferencias simplemente quisiera también en nombre de la SEM agradecerle de nuevo al museo, también muy específicamente a la Sociedad de Amigos del Museo Natural de Ciencias Naturales, el Museo Nacional, por la excelente organización, por habernos ayudado en este ciclo y sin duda alguna agradecer a todos los conferenciantes, a todas las personas que han participado y también por supuesto a todos ustedes, público presente en esta sala o en las conferencias anteriores, así como aquellos que nos han estado viendo a través de la página de web, a través de Facebook. Yo ya con esto finalizo. Le cedo la palabra a Asunción de los Ríos, que como comisaria de la exposición, también vicedirectora del museo, va a hacer la presentación y va a moderar esta sesión en la que esta tarde nos acompaña para esta conferencia de clausura Carlos Briones. Y muchas gracias, Carlos, por la gentileza que has tenido de acompañarnos y de ilustrarnos durante esta tarde. Y ya le cedo sin más la palabra a Asunción de los Ríos. Asun. Bueno, antes de presentarte, a mí también me gustaría hacer un poco una despedida del ciclo y de la exposición. Pues, bueno, también recordaros que la exposición clausura el 8 de diciembre, o sea que si alguno de vosotros no la habéis visto, aprovechar a verla durante este puente si nos vais. Va a ser el final de la exposición y hoy es el final también del ciclo de conferencias. Entonces, como luego igual todos nos vamos un poco deprisa y no puedo hacerlo, me gustaría también hacer unos pequeños agradecimientos. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador de la Sociedad Española de Microbiología por haber organizado este ciclo. Todavía recuerdo como hace 2 años, más o menos, estábamos ahí reunidos en la sala de juntas diciendo quién podrá venir, quién no podrá. Y bueno, rápidamente todo el mundo se puso a disposición y se ha organizado, yo creo, un ciclo muy bueno y que cubre muchos aspectos diferentes de la microbiología. Entonces, bueno, en primer lugar quiero agradecer. Luego, también agradecer a todos los conferenciantes y moderadores que han estado actuando, que bueno, aquí tenéis, no voy a decir todos los nombres, pero ahí tenéis las fotos donde están todos ellos. Todos han sido excepcionales y bueno, ha sido muy interesante escucharlo. Luego también quiero agradecer a la Fundación General CSIC, a través de la convocatoria Cuenta la Ciencia, que nos ha financiado el poder traer a los ponentes y el poder hacer una retransmisión de las conferencias. También en este sentido me gustaría agradecer a Asignar la interpretación que ha hecho al lenguaje de signos de todas las conferencias, lo cual también se ha hecho posible gracias a la financiación de FECIT. Entonces, también a ellos les quiero agradecer. Ya casi en penúltimo lugar, bueno, agradecer, como ya ha dicho Antonio también, a la Sociedad de Amigos del Museo y en especial a Josefina Cabarga por toda su organización y por estar siempre disponible y dispuesto a que todo saliera bien. Y por último, me gustaría agradecer también al público. Por un lado, al público que ha venido aquí, que hay algunos de ellos que han sido muy fieles y han venido a todas las conferencias. También me gustaría agradecer a la gente que lo sigue en directo a través de Facebook
Y luego también aquella gente que no lo sigue en el momento, pero lo ve después, ¿no? Y hay algunas de las conferencias, bueno, por resaltar, hoy justamente he comprobado, y hay algunas de las conferencias, como la de Nacho del primer día, que ha tenido 700 reproducciones, y, por ejemplo, la de la mesa redonda del último día ya lleva 300 reproducciones. O sea, que además de la gente que la estamos viendo aquí y la seguimos, hay mucha gente que posteriormente la sigue. Entonces, bueno, pues nada, daros la bienvenida de nuevo a la conferencia que vamos a hacer, tanto a los que estamos aquí como a los que están siguiéndolo desde casa o desde los laboratorios. Y ahora voy a pasar pues eso, a presentarla, que será la última conferencia del ciclo, que nos la va a dar Carlos Briones. Y voy a pasar a decir unas notas sobre su currículum. Su currículum es muy extenso, pero bueno, yo voy a dar unas pinceladas que yo creo que son las más importantes. Aunque nos va a hablar de microbiología, él es químico y posteriormente hizo el doctorado en ciencias en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Es investigador del Centro de Astrobiología, que es CSIC-INTA, y allí es coordinador del Grupo de Evolución Molecular, Mundo RNA y Biosensores. Sus líneas de investigación, como dice el propio nombre de su grupo, pues son origen y evolución temprana de la vida, evolución in vitro de ácidos nucleicos, genética de virus y desarrollo de biosensores. Es coautor de muchos trabajos de investigación, pero quizá a mí lo que más me ha llamado la atención es que es coinventor de 10 patentes y modelos de utilidad. También, además de toda su labor científica, pues, es un importante divulgador y escritor. Son varios los libros que bueno, han tenido muchas ediciones. El primero, Orígenes, El universo, la vida y los humanos. Posteriormente, Estamos solos, en busca de otras vidas en el cosmos. Y muy recientemente, el libro de genes. Entonces, nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Cuando hace más de un año, hace, no sé, 14 meses, una cosa así, recibí la llamada de Nacho López Goñi, el profesor que está ahí arriba, diciéndome que la Sociedad Española de Microbiología y que el Museo de Ciencias Naturales iba a organizar este ciclo y que habían pensado en mí para la charla de clausura, pues os podéis imaginar la emoción que sentí, porque primero, es un honor, es un reconocimiento y es un placer volver a este museo donde he estado ya varias veces hablando aquí, pero siempre es, lo decíamos antes, es simplemente el crujir del suelo ya te lleva a lo que es parte de la historia de la ciencia, ¿no? Y a una institución que es modélica en todos los sentidos. Pero también me hacía mucha ilusión esa llamada porque quería decir, cuando yo recibí en septiembre, me parece, del año pasado, la llamada de la SEM, que a finales de 2021 probablemente volviera a haber actividades presenciales, lo que era una especie de luz al final de un túnel larguísimo que no sabíamos dónde iba a terminar. Pues bueno, han pasado estos meses, aquí estamos todos vacunados, doble o triplemente vacunados, ojalá podamos decir eso mismo de toda la población mundial dentro de poco, por cierto, pero estamos en el camino de vencer esta pandemia precisamente gracias a la ciencia y efectivamente estamos aquí. Entonces, bueno, es un motivo de honor, de orgullo y de alegría, sobre todo, estar con vosotros. Entonces, quiero empezar dando las gracias a la Sociedad Española de Microbiología, Antonio Ventosa, a todas las personas de una de mis sociedades científicas en la que me inicié realmente cuando hice la tesis con Ricardo Amils, que ha tenido la amabilidad de venir a escuchar a su antiguo becario de doctorado, y fui a la Rábida, a los cursos de iniciación de investigación de la microbiología, pues fíjate, ha llovido un poco. Al museo, a Rafa, a Josefina, a Asunción por su amabilidad, por invitarme, por estar aquí, a los amigos del museo. Gracias a todos y gracias al público, a los que estáis ahora aquí delante, que es un placer veros, y a los que escuchéis, como decía Asunción, esta charla más adelante por redes sociales o por el canal de YouTube. Entonces, bueno, es un reto terminar este ciclo que ha sido tan exitoso aquí, que he tenido ocasión de ver precisamente online todas las conferencias y mesas redondas. Ahora veo que quizá no me habéis oído nada, pero bueno, ahora es cuando empieza lo importante. Entonces, bueno, pues yo voy a hablar de microorganismos en la evolución del cosmos. Os adelanto, con un jarro de agua fría, que los únicos microorganismos que conocemos de momento son los de la Tierra. Pero lo que sí sabemos es que puede haber microorganismos en otros lugares. Y ese es el reto, esa es la gracia, ¿no? Y esa es la clave de un ámbito de trabajo en el que estamos unos cuantos implicados que se llama astrobiología.
La astrobiología es una nueva ciencia, una suma de ciencias, que tiene como objetivo investigar el origen, la evolución y la presencia de vida en el universo. Entonces, para ello, precisamente, trabaja sobre la evolución del cosmos, desde su origen, a la formación de, en primer lugar, las partículas, luego los núcleos, luego los átomos, luego las moléculas, luego lugares en los que puede haber una química progresivamente más compleja, hasta llegar a planetas, como veis en la parte inferior izquierda de la figura. Esta es una ilustración que hizo el NASA Astrobiology Institute y que siempre utilizamos en las charlas. Y en algunos planetas en los que ha habido una interacción entre la hidrosfera, litosfera y atmósfera que ha permitido que esa química se haga más compleja, que haya generado seres vivos y que pues haya generado a través de la evolución la biodiversidad. La biodiversidad fundamentalmente microbiana, y estamos en este ciclo precisamente porque la vida es sobre todo microbiología, y en algunas ocasiones, como veremos, en un 15% más o menos de la biodiversidad, macroscópica, pluricelular, como la que podemos precisamente disfrutar en las salas de este museo. Para estudiar cosas tan complejas, estas grandes preguntas, pues en astrobiología trabajamos juntos científicos de distintas disciplinas. Es un entorno marcadamente interdisciplinar y ahí en el centro surge este campo de la astrobiología. Y trabajamos aquí. Este es el centro de astrobiología, que está en Torrejón de Ardoz. Es un centro mixto del CSIC y del INTA. Y estamos asociados al Instituto de Astrobiología de la NASA, que ahora se llama NASA Astrobiology Program, y con una serie de grupos de investigación. Y bueno, si no lo conocéis, pues os invito a que paséis a vernos en cualquier momento y os enseñaremos los laboratorios que tenemos. ¿Cómo funciona la astrobiología? Pues es una ciencia que utiliza, entre otras cosas, la observación, como hacemos todos los científicos de todos los campos. Observamos lo pequeño, los microorganismos, utilizando microscopios, observamos las moléculas utilizando distintas técnicas experimentales más o menos complejas, y observamos lo grande, pero que está muy lejos, utilizando telescopios, radiotelescopios, lo que corresponda en cada momento. Una segunda herramienta de la astrobiología es la simulación y la modelización. Eso nos permite, por ejemplo, en estas figuras he puesto cómo se mueve un fragmento de ARN en disolución, o cómo es una red de interacciones de proteínas dentro de un ser vivo, o cómo se puede simular la dinámica de los asteroides en un sistema planetario que se ven perturbados y que, por tanto, pues pueden aportar nuevos materiales a los planetas contra los que impactan, por ejemplo. Pues bueno, la simulación es fundamental en la astrobiología, pero también en las demás ciencias. ¿Qué es lo que hace especialmente interesante, yo creo, a la astrobiología? Pues que la tercera pata es la exploración. Probablemente somos exploradores desde nuestros orígenes. Yo, como burgalés, no puedo dejar de mencionar a Homo antecessor, el hombre explorador que probablemente sea el primer europeo del que tenemos constancia, que vivió hace 1.200.000 años, sus antepasados en Atapuerca. Y precisamente los yacimientos de Atapuerca quedan muy cerca del espíritu y la historia de este museo en el que estamos. Y Emiliano Aguirre, a quien todos recordamos, y este año en especial, pues tiene mucho que ver también con la historia de nuestra ciencia. Pues probablemente los humanos llevamos explorando desde que tenemos conciencia de serlo. Vamos en busca de nuevos territorios de caza, como dice ese cuadro, o nos preguntamos simplemente qué puede haber al otro lado del mar, o qué puede haber en aquella isla. Y ahora nos preguntamos qué puede haber al otro lado del cielo. Ahora exploramos con instrumentos científicos que nos permiten analizar la geología y quizá la biología, quizá la microbiología de otros lugares del cosmos. Una señal de vida aquí en la sala. Siempre que se habla de estos temas hay que estar muy pendiente por si acaso, ¿no? Porque ellos nos pueden estar oyendo. Bueno, realmente, si algo nos caracteriza a los humanos, a esta especie exploradora e inquieta, es que miramos al cielo. Y antes el cielo se podía ver así en todos los lugares. Y en esta fotografía tan bonita que hizo Jesús Peláez, que es un gran astrofotógrafo burgalés también, de mi tierra, un buen amigo de la Asociación Astronómica de Burgos, me gusta porque, como le digo a él, hay un poco de todo, ¿no? Es una foto muy reciente, hecha en Covarrubias, en un pueblito de Burgos. Y veis la Vía Láctea, veis muchísimas estrellas, veis dos planetas arriba, ¿verdad? Júpiter y Saturno, que están ahora visibles en el cielo, y veis una estrella fugaz, un fragmento de la cola de un cometa, ¿verdad? Esos son los ingredientes de los que está hecho el cosmos, a grosso modo. Galaxias, estrellas, planetas y cuerpos menores que dejan sus trazos en el cielo cuando intersectan con la trayectoria de un planeta como el nuestro. Y cuando observamos el cielo, y probablemente cuando lo observábamos desde hace unos cuantos millones de años,
pues surgen preguntas de ese estilo. Si estamos solos en el universo, es posible encontrar otras vidas. De hecho, ¿cuándo empezó la biología y qué es la propia vida, ¿no? ¿Qué nos distingue de las rocas? ¿Qué nos distingue de los seres inanimados? Pues esas preguntas son las mismas que nos hacemos probablemente, como digo, hace millones de años, pero ahora la astrobiología y las ciencias que se juntan en esta nueva aventura científica lo hacen utilizando toda la potencia del método científico y de la gran capacidad analítica que tienen nuestros instrumentos. Entonces, la pregunta en el fondo que nos estamos haciendo es si hay una transición entre la química del cosmos y la química, bioquímica, biología en nuestro planeta. Esa es la clave, porque en función de eso podremos encontrar o no otros microorganismos fuera del planeta. Trabajamos juntos, como os decía, científicos de distintas disciplinas, y ahí veis una línea de tiempo y también de complejidad que pretende marcar la transición entre la astroquímica, la química del espacio, veremos un ejemplo, la química prebiótica, las reacciones que tuvieron lugar en este planeta antes de la aparición de la vida, el origen u orígenes de los sistemas vivos y ya la biología con esa maravillosa aventura de la evolución biológica. Es interesante resaltar un tema que es fundamental en astrobiología, que es el de los biomarcadores. Los biomarcadores son moléculas cuyo origen es inequívocamente biológico, es decir, que están producidas únicamente por la vida, que la química sin más no las puede originar. Entonces asumimos que los biomarcadores, las auténticas moléculas marcadoras de vida antigua en nuestro planeta o de vida que pueda aparecer en otros planetas o satélites, habrán surgido a partir de un origen de la vida. Antes no, puedes tener mucha química, esa química genera moléculas, pero lo que vamos a llamar biomarcador es una firma molecular de la vida, ¿de acuerdo? En nuestro planeta más o menos sabemos cómo ha ocurrido y muchos laboratorios trabajamos en el ámbito de origen de la vida para trazar esa serie de procesos que unen la astroquímica con la evolución de la vida. Ahí tenéis un recorrido rápido, no voy a entrar en detalles, no voy a entrar específicamente en hablar de origen de la vida en esta charla, luego al final, por supuesto, si tenéis dudas o comentarios podemos profundizar, pero más o menos nos imaginamos la secuencia de procesos que conectaron las moléculas más pequeñitas que veis a la izquierda con seres ya parecidos a los microorganismos actuales, que es lo que veis a la derecha. Y realmente el campo de la astroquímica nos está dando pistas para esa primera parte, para lo de la izquierda, cada vez con más intensidad. Cada vez se conocen más moléculas que existen en distintos lugares del cosmos, más allá de nuestro planeta, en nubes de gas y polvo, las nebulosas, o en cuerpos menores, en cometas, en asteroides. Se han detectado hasta ahora unas 300 moléculas orgánicas distintas y lo interesante es que algunas de ellas son precursores de la química prebiótica, es decir, son moléculas que acaban generando los ladrillos de la vida. Y eso es lo fundamental, porque eso sí nos permite trazar esa transición entre el cosmos y la microbiología aquí o en cualquier otro lugar, porque el cosmos nos envuelve a todos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo nada más de un trabajo en el que he tenido el placer de participar de nuestro centro. Los astroquímicos de mi centro, encabezados por Víctor Rivilla, por un investigador joven muy activo, apuntando radiotelescopios muy cerca del centro galáctico, detectaron una serie de señales que, debidamente analizadas, vimos que correspondían a etanolamina. La etanolamina es una molécula que tiene 4 de los 6 átomos fundamentales de la vida, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, y que, curiosamente, en nuestro planeta forma la cabeza polar más frecuente de los fosfolípidos, que son los constituyentes de las membranas biológicas. ¿Eso quiere decir que parte de nuestras membranas vino del cosmos? No lo sabemos, podría ser. Si la etanolamina aquí no se formó con la suficiente intensidad o en la suficiente concentración, igual parte de la etanolamina que todos tenemos ahora en las membranas de nuestras células vino a partir de un origen en el medio interestelar a través de meteoritos hasta nuestro planeta. Eso es un ejemplo, nada más, pero para que veáis que sí que hay una transición científica muy potente entre la astroquímica y la vida celular. Si volvemos a este esquema de la NASA, de la astrobiología, y queremos investigar un poquito más sobre origen de la vida, a mí me gusta marcar 2 flechas en las que vemos las 2 aproximaciones científicas que llevamos a cabo en los laboratorios. La una es desde el pasado hacia el presente, es decir, desde ese origen y dinámica del cosmos hasta los sistemas vivos, una transición de la física, la geología, la química y la bioquímica. Eso es lo que hacen las ciencias que veis abajo marcadas, astroquímica, geoquímica, química prebiótica y más recientemente biología sintética.
Y otra aproximación es desde el presente hacia el pasado, comparar los seres vivos actuales, comparar nuestros genomas, nuestros metabolismos, nuestras características morfológicas, extraer qué es lo que tenemos en común y reconstruir árboles evolutivos que nos van a llevar precisamente al origen de la vida, al antepasado de toda la biodiversidad. Esa es la aproximación del presente al pasado, o top-down en inglés, y pues bueno, técnicas clásicas como la paleontología, muy bien representada en este museo, o la microbiología de nuestra querida sociedad, o la filogenia, o los modelos de la célula mínima más recientemente, pues nos hablan de cómo llegar a esa caja amarilla, no es una caja negra, es una caja amarilla en mi dibujo, del origen de la vida. Entonces, la combinación de este tipo de disciplinas son las que nos permiten avanzar, y son las que nos permiten además estar pensando no solo en nuestro planeta, sino en los demás planetas o satélites donde puede haberse originado la vida. Si pensamos en la Tierra, podemos imaginarnos un recorrido muy rápido en el que a partir de un disco protoplanetario que estaba en torno al Sol hace unos 4.570 millones de años, los planetas, como el nuestro, sufrían una serie de impactos por planetesimales que iban aportando materiales y iban haciendo que creciera el tamaño general del planeta. Y en nuestro caso, uno de los impactos lo sufrimos de un cuerpo probablemente del tamaño de Marte, al que hemos llamado Tea. Tea en la mitología es la madre de Selene, la luna. ¿Por qué se ha llamado Tea? Porque de ese impacto surgió mucho material que quedó formando anillos en torno a la Tierra. Durante una época, la Tierra, en esa época de hace unos 4.550 millones de años, tenía anillos como Saturno, en más pequeña escala, y al final ese material se condensó y formó la Luna. Y desde entonces, la Tierra y la Luna están bailando ese vals maravilloso alrededor del Sol, ¿verdad? Bueno, pues hace unos 4.500 millones de años nuestro planeta ya era un lugar así, muy caliente, muy volcánico, como muestra esta ilustración. Probablemente toda la superficie inicialmente estaba formada por magma incandescente. Ese gran calor del planeta estaba producido por la desintegración radiactiva de los materiales que lo formaban y también por el vulcanismo y también por la caída constante de meteoritos y núcleos de cometas. Eso pudo ocurrir igual en cualquier otro planeta de cualquier sistema planetario del universo. Cuando la intensidad de esos factores que estaban calentando mucho nuestro planeta fue cesando, el agua que estaba condensada, que estaba formando las gruesas capas de nubes que envolvían a la Tierra, se condensó y empezó a llover. Y al llover fue rellenando las partes más bajas que habían quedado solidificadas de aquel magma primigenio y formó océanos. Y en este dibujo le pedimos a Eduardo Saiz, un gran ilustrador, es un libro de uno de los libros que comentaba antes Asunción, escrito entre otros con José María Bermúdez de Castro, buen amigo de esta casa y de muchos de vosotros, y con Alberto Fernández Soto, un gran cosmólogo y astrofísico. Pues aquí le pedimos a Eduardo que representara los distintos ingredientes que nos imaginábamos que tenía nuestro planeta hace unos 3.850 millones de años. ¿Veis urgencias hidrotermales submarinas? ¿Veis agua sucia, turbia, con minerales, con rocas, con interacción entre lo inorgánico y el agua? Una tierra emergida, materiales sólidos. Ahí hay pequeños charcos de agua templada, recordando a nuestro querido Darwin, solfataras, caídas de meteoritos, pasos de cometas que podían dejar sus trazas, todavía vulcanismo, rayos, es decir, muchos materiales, muchas reacciones, muchos laboratorios en nuestro planeta. Eso es lo que un colega y amigo que se llama Jean Cleaves quiso plasmar también en este dibujo, indicando los distintos tipos de química que en nuestro planeta y probablemente en otros estarían originando reacciones sin ningún sentido, sin ninguna finalidad, sin ninguna flecha, simplemente lo que la termodinámica y la cinética permitía se iba produciendo. De esa forma, pues, en nuestro planeta, que sepamos, alguna serie de reacciones, eso es lo que estudia la química prebiótica, dio lugar a la vida. Si hacemos un recorrido muy rápido por las fases iniciales de la historia de nuestro planeta, veis esos dos, he marcado los tiempos geológicos con sus nombres ahí, y la escala es de miles de millones de años o gigaaños. Hace 4,51 se forma el sistema Tierra-Luna y veis dos recuadros rojos que indican la época de mayor bombardeo de meteoritos y de núcleos de cometas. Las rocas sedimentarias más antiguas, lo que es una prueba indirecta de la abundancia de agua líquida en su formación, son de hace unos 3.900 millones de años, corresponderían a ese dibujo que nos hizo Eduardo Saiz. Quizá hay ya señales de carbono fijado biológicamente, esto tiene que ver con los isótopos del carbono, no voy a entrar en eso, hace unos 3.800 millones de años. Hay autores que van más atrás, pero está todavía en discusión. Y los microfósiles más antiguos, tanto estromatolitos, y hay muy buenos ejemplos en este museo, como las primeras
fotografías de fósiles de bacterias filamentosas del laboratorio de Bill Soft y de otros, pues son de hace en torno a 3.500 millones de años. Hay autores que dicen que podrían tener señales microbiológicas hace 3.700 millones de años, pero está en discusión muy, muy abierta. Yo en 3,5 sí que me lo creo más. Y bueno, pues eso es lo que más o menos pudo pasar al principio, ¿no? Durante la infancia de nuestro planeta. Entonces, el origen de la vida quizás se inició en nuestro planeta y probablemente en todos los de nuestro sistema, los planetas telúricos, los que están más cerca del Sol, después del bombardeo masivo, quizá las primeras reacciones que daban lugar a moléculas que acababan incorporándose en la biología, pero el origen de la vida como tal ocurriría más bien en el cuadrado amarillo que os marco ahí. 350 millones de años que nos permitieron pasar de la química a la biología. Si eso lo ponemos de forma equivalente a un año, y este es un símil que la exposición de microbiología que tenéis aquí tan estupenda, pues también utilizáis porque es muy, muy significativo, pues el origen de la vida aparece entre finales de febrero y mediados de marzo. Y ahí estarían las dos aproximaciones de las que os hablaba. Podemos intentar ir hacia el origen de la vida o de cualquier vida en cualquier sistema planetario, yendo bottom-up o yendo top-down. Y a partir de ahí, claro, la historia de la evolución. Estamos en el Museo de Ciencias Naturales, que está lleno de ejemplos de la historia de la evolución, ¿no? Haciendo un zoom a el origen, aunque no, como os digo, no os voy a hablar nada más ya del origen, sí que quiero que al menos os suenen estos conceptos que estamos manejando en el campo de mundo ARN, porque pensamos que al principio el ARN pudo hacer muchas funciones como archivo de información genética y también catalizador de reacciones. Quizá las primeras formas de vida estaban basadas en ARN y luego en ARN y proteínas y luego en ADN, ARN, proteínas. Pues todo eso tuvo que ocurrir en ese cuadradito amarillo. Y cuando los investigadores hemos ido viendo qué es lo que tuvo que pasar, cuáles eran las principales características que tuvo que adquirir la química para que acabara generando microbiología, vida, pues sabemos que a día de hoy sabemos o tenemos más o menos claro que hacen falta una replicación de un material genético con información que va a heredar la progenie, un metabolismo, que es una serie de reacciones de intercambio de materia y energía entre el entorno y el ser vivo, y un compartimento, un sistema que permite individualizar al organismo, establecer un tráfico de materia y energía a través de, en el caso de la vida de nuestro planeta, membranas biológicas semipermeables, y permitir que la química dentro de ese compartimento esté alejada del equilibrio termodinámico y, por tanto, pueda generar más material del propio ser vivo. Cuando eso converge, tenemos vida. Y en función de estas tres características que son necesarias para la vida, pues podemos definir la vida como hizo Jerry Joyce, que es un bioquímico de California, cuando dijo que es un sistema químico automantenido capaz de experimentar evolución darwiniana. Si os dais cuenta, esta definición tiene la fuerza de la síntesis, es muy, muy, muy cortita, y tiene la gracia de que, si os dais cuenta, no está asumiendo ni que hay proteínas, ni ADN, ni ARN, nada de la bioquímica terrestre. Es una definición que nos valdría para cualquier tipo de vida que encontremos en el cosmos. ¿De acuerdo? Bueno, pues algo así ocurrió. Es cuando se juntan metabolismo, compartimento y replicación, podemos tener sistemas químicos capaces de reproducirse y de someterse a la selección natural, y 3.600 millones de años más tarde, pues estamos rodeados de una estupenda biodiversidad. Biodiversidad macroscópica, animales, plantas, hongos, y sobre todo microscópica, sobre todo microorganismos. Somos un planeta de microorganismos. Ellos llegaron mucho antes que nosotros y ellos están en todos los entornos, y ellos están dentro de nosotros y nos permiten vivir. Claro, ¿cómo analizamos esta biodiversidad? Pues sabéis que hubo unos pioneros en los años 60, que fueron Zucker, Kandel y Pauling, que dijeron algo tan interesante como que determinados genes pueden ser utilizados como relojes moleculares. Es decir, que si compartamos mutaciones entre los genes o entre los genomas que tienen dos organismos distintos, el número de mutaciones, aplicando técnicas de bioinformática, nos permiten trazar unas líneas que acaban siendo ramas del árbol filogenético, del árbol de la vida. Es decir, que no solo podemos tener la capacidad de analizar nuestro pasado comparando fósiles, como hace la paleontología, sino comparando genomas, como hace la filogenia molecular. Y ese es el gran avance de los años 70 y 80, y cuando eso se hizo de forma sistemática, y ahí son fundamentales los trabajos de Carl Busch y de Norman Pace y de otros, de Gogarten y de otros cuantos científicos fundamentales, pues es posible trazar el árbol de la biodiversidad terrestre, el árbol de la vida. En ese árbol, como sabéis, y se cuenta muy bien también en la exposición de microbiología que está en el museo, pues hay tres grandes dominios filogenéticos: bacterias, arqueas y eucariotas. El
punto del que divergen esas ramas sería el antepasado común de todos los seres vivos, al que hemos llamado LUCA por sus iniciales en inglés, y el origen de la vida estaría en la base, en las raíces del tronco común del árbol de la vida. Los multicelulares o pluricelulares somos solo animales plantas y hongos, la corona terminal de los eucariotas. Todo lo demás de la biodiversidad, el 85% de la biodiversidad terrestre son microorganismos, ¿de acuerdo? Eucariotas unicelulares, bacterias y arqueas. Cuando eso lo vemos en un gráfico tomado de un artículo relativamente reciente y que fue revolucionario en determinados campos de la microbiología, pues ahí veis todas las ramas de arriba que son bacterias, abajo a la izquierda arqueas y abajo a la derecha eucariotas. Usted está aquí, ¿no? Como cuando llegamos al mapa de una ciudad desconocida, ¿no? El plano de situación en la biodiversidad, ¿dónde estoy yo? Estoy ahí, abajo. Además me gusta que estemos abajo y no arriba, ¿no? Es una cuestión evolutiva también. No estamos en el pico de ninguna pirámide evolutiva porque eso no existe, ya lo sabemos, ¿no? Desde Darwin. Estamos al final de una de las múltiples ramas del árbol de la vida. Pues bueno, en este esquema LUCA, el ancestro común estaría más o menos por ahí y podríamos trazar el tronco común del árbol de la vida. Cuando vemos este tipo de árboles filogenéticos que nos sirven muy bien para imaginarnos cómo es la biodiversidad, lo que no tenemos que olvidar es que en realidad la biología es mucho más compleja. El árbol de verdad de la vida se parece más bien a esto, con ramas que se entrecruzan, con información genética que migra entre distintas ramas, incluso entre distintos dominios filogenéticos, la transferencia horizontal de genes, con bacterias que se han convertido en orgánulos de eucariotas, luego si queréis podemos profundizar sobre esto, y en ese ámbito pues tendremos el origen de la vida como esas raíces profundas que se enclavan en un mundo químico y que han permitido llegar hasta la biología. Y la ventaja de la evolución por selección natural, con todos los mecanismos que hoy en día conocemos, es que nos ha permitido ver que la vida es capaz de adaptarse a entornos tremendamente variados. No solo a los que para nosotros parecen normales o apacibles, sino a lugares caracterizados por la más amplia variedad de parámetros físico-químicos que os podéis imaginar. Ahí tenemos una laguna hidrotermal y con alta concentración de metales, porque está sus aguas a pH muy bajo en Yellowstone. Ahí tenemos la Antártida, temperaturas que llegan a permitir a microorganismos beber a 30 bajo cero, surgencias hidrotermales submarinas con mucha presión, mucha temperatura, pH muy bajo. Nuestro querido Río Tinto, en la provincia de Huelva, donde Ricardo Amils ha estado en 2 o 3 ocasiones en su vida, ¿verdad? Y lo que vemos es que la vida es capaz de adaptarse a todos esos lugares. Y es curioso recordar, y esto es un guiño también a Ricardo, una de las frases que más le gustan a él y que más me gustan a mí también. Alguien dijo, hace ya muchos años, que sí, sin duda, puede afirmarse que todas las partes del mundo son habitables, lagos de agua salobre, lagos subterráneos ocultos en las laderas de las montañas volcánicas, fuentes minerales de agua caliente, profundidades del océano, regiones superiores de la atmósfera, hasta la superficie de las nieves perpetuas. En todas partes hay seres organizados. El que dijera esto debería considerarse el padre de la extremofilia, o el padre o la primera persona que reflexionó sobre la posibilidad de que haya microorganismos prácticamente en cualquier lugar de nuestro planeta. No sé si sabéis quién lo dijo. Charles Darwin. No es tan conocido por esto, ¿verdad, Ricardo? Pero conviene recordarlo también como no solo el padre junto con Wallace de la evolución por selección natural, sino el padre de las primeras ideas científicas sobre el origen de la vida y también la primera reflexión sobre la capacidad adaptativa que tienen los microorganismos. Y sabemos que en nuestro planeta realmente los microorganismos pueden vivir en muchísimos entornos distintos, y ahí tenéis algunos ejemplos. Es espectacular la capacidad de adaptación que tienen fundamentalmente bacterias y arqueas para llegar a lo que consideramos los límites de la vida. Aquí os pongo unos poquitos. Se conocen hipertermófilos en nuestro planeta que viven a temperaturas mayores de 70 grados, psicrófilos a temperaturas menores de 5, barófilos o piezófilos a presiones mayores de 400 atmósferas, radiotolerantes con dosis de radiación ionizante mayores de 10 gigarray, acidófilos con pHs menores de 5, alcalófilos, pHs mayores de 9, halófilos extremos con hasta un 36% de sal por litro, y Antonio sabe bastante de este tipo de seres, osmófilos, es decir, con alta concentración de azúcares y por tanto baja disponibilidad de agua, serófilos con muy baja unidad relativa, tolerantes a metales y criptondelitos, son suelos profundos.
más de 100 metros bajo la superficie. Y Ricardo sabe bien que al menos a 600 metros bajo la superficie, ¿verdad?, en el entorno de Río Tinto hay seres vivos viviendo felices y los estamos analizando. Estos son los límites de la vida en nuestro planeta. Esto es maravilloso. Esto nos dice que la microbiología, gracias a la evolución por selección natural, es capaz de adaptarse a esos entornos. Y esto nos hace pensar que quizá en otros lugares del cosmos pueda haber microorganismos, dado que los microorganismos tienen esta enorme capacidad de resistencia. Y precisamente la mayor parte de los lugares del cosmos donde vamos a poder detectar vida es probablemente el subsuelo de los planetas o satélites. Entonces hay que estar muy pendiente de este tipo de microorganismos que aguantan esas condiciones bajo nuestros pies. Aquí os pongo nada más 4 ejemplos de récords de vida extrema que me gustan especialmente. Ahí tenéis Pyrolobus fumari, que crece hasta 113 grados en presiones lógicamente mayores de una atmósfera, en concreto cientos de atmósferas, para que el agua sea líquida a esa temperatura. Thermococcus gamma tolerans, que es el que tiene ahora mismo el récord de resistencia a radiación gamma, 30.000 Gray. Alloquadratum walsby, que es uno de los reyes de la vida en condiciones de salinidad extremas, o Planococcus allocriophilus, que puede vivir hasta 25 grados bajo cero. Estos son algunos microorganismos extremófilos de récord, digamos, ¿no? Pero no solo los microorganismos. Sabéis que existen animalitos maravillosos, como los tardígrados, que tienen esas capacidades tan extraordinarias, siendo animales que además pueden vivir en charquitos, interaccionando con plantitas normalmente, pero cuando se les somete a congelación, al vacío, a la irradiación fuera de la Estación Espacial Internacional, pues son los reyes de la resistencia dentro de los animales. Entonces, bueno, incluso hay quien ha hecho árboles filogenéticos de los récords de la extremofilia, de las distintas ramas de ese árbol en las que se puede vivir en condiciones muy extrañas, ¿no? Para nosotros, para ellos son las condiciones óptimas de vida. Y entonces daos cuenta que hay una serie de familias de microorganismos extremófilos y que eso nos hace pensar en muchas capacidades de adaptación de la microbiología fuera también de nuestro planeta. Y cuando hay microorganismos celulares, hay virus que los acompañan. Los virus son microorganismos también fundamentales. No vamos a profundizar mucho sobre virus en esta charla, pero sí os quiero mostrar al menos algunos virus que viven en condiciones muy extremas, y estos son de los que viven, por ejemplo, en la Antártida, tomados de un artículo de nuestro amigo Antonio Alcamí, o de Walter Seelig o de Ken Steadman en entornos hidrotermales y acidófilos. Entonces, los virus, siempre que se buscan, aparecen. En todos los entornos que se han buscado virus, aparecen. Y en todos los entornos extremófilos donde hay microorganismos que viven, microorganismos celulares, los virus los están acompañando. O sea que, volviendo a Darwin, realmente la evolución por selección natural permite que los organismos se adapten a condiciones muy extremas. Y esto, claro, esto nos abre la vida a buscar vida fuera de la Tierra. Porque si sabemos que los microorganismos extremófilos nos están abriendo la puerta a las capacidades adaptativas de la vida, ¿por qué no podemos pensar que también se hayan podido surgir algún tipo de vida, algún tipo de microbiología, no sabemos muy bien cómo, en otros lugares que ahora vamos a visitar rápidamente? Y también puede ocurrir que a lo mejor algún microorganismo haya viajado de un lugar a otro a bordo de meteoritos, que sería la provocativa hipótesis de la panspermia, o al menos componentes moleculares que sí que hayan llegado a través de meteoritos, lo que sabemos que la astroquímica ha confirmado, como veíamos al principio. Y claro, cuando estamos pensando en vidas microbianas fuera de nuestro planeta, la primera pregunta que surge es, ¿realmente por ahí, fuera, en el espacio exterior, fuera de nuestro punto azul pálido, existen los ingredientes para la vida? Bueno, los ingredientes atómicos existen. La tabla periódica de los elementos es la misma en la Tierra que en cualquier otro lugar del cosmos, porque son las formas que tiene la materia de organizarse, de organizar sus núcleos y sus electrones, y eso es común. La materia bariónica, no nos metemos en la materia oscura ni en la energía oscura, eso lo dejamos a los cosmólogos, pero la materia de la que estamos hechos, de la que están hechas las estrellas y los planetas, en el fondo acaba estando formada por los elementos de la tabla periódica. Los 6 más abundantes de la vida, como sabéis, son el grupo CHOMPS, son responsables del 99% de la masa. Y cuando lo miramos en una perspectiva cósmica, cuando miramos cómo es la abundancia de estos elementos, por ejemplo, en la Vía Láctea, vemos ese patrón así, escalonado, y los 6 del grupo CHOMPS los he marcado con flechas rojas. Si os dais cuenta, son de los más abundantes. Hidrógeno el más abundante, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre bastante abundante también, el fósforo no tanto. De hecho, hay personas que piensan, investigadores que están reflexionando sobre la posibilidad de otras vidas sin fósforo en entornos extraterrestres, porque el fósforo quizá es una
característica específica de la vida de la Tierra y no de la vida en general, también por los problemas de solubilidad, luego podemos hablar de ello si queréis. Y bueno, cuando vemos de qué está hecha la materia viva, la biología, esos son los componentes a nivel atómico, y a nivel molecular lo fundamental de la vida, como sabéis, es el agua. El agua es un disolvente maravilloso, es un gran estabilizador térmico, permite que haya muchas reacciones en su seno, interviene en dichas reacciones, y no conocemos ningún otro disolvente que pueda tener el rango de propiedades químicas que tiene el agua. Por lo tanto, asumimos que si existen otras vidas por ahí estarán basadas en el agua. Y de hecho, las agencias espaciales, por ejemplo la NASA, tenía como un mantra, digamos, follow the water, sigue el agua, porque donde encuentras agua puedes encontrar vida, ¿de acuerdo? De hecho, hay mucha vida en el cosmos. Hay mucha vida, por ejemplo, en el sistema solar. Si os dais cuenta, hay muchos cuerpos que tienen mucha más cantidad de agua que la Tierra. Eso es algo que muchas veces se nos olvida. Nuestro planeta azul, nuestro planeta agua, proporcionalmente al tamaño del planeta, tiene muy poquita agua, que es lo que marco, esta imagen no es mía, pero vamos, lo que está marcado ahí con una esfera azul. La cantidad de agua en comparación con el tamaño del planeta. Entonces, el cuerpo del sistema solar que más agua tiene es Ganímedes, ¿vale? Esa es la típica pregunta para hacer estas navidades al cuñado, ¿no? Oye, ¿tú cuál crees que es el lugar con más agua del sistema solar? Pues es Ganímedes. Bueno, como veis hay muchos mundos oceánicos, hay muchos lugares donde hay mucha agua, lo que pasa es que lo ocultan, está bajo la superficie. El único lugar donde sabemos que hay agua en la superficie, el único que hay, es en la Tierra, en la superficie, debajo de la superficie en todos esos lugares, ¿vale? Pero sabemos que la vida no está restringida a la vida superficial. Hay vida bajo la superficie ya en nuestro planeta. Nada impide, por tanto, que pueda haber vida en las aguas subsuperficiales de otros planetas o satélites. De hecho, fuera de la Tierra también hay agua, sabemos, que se dan las circunstancias para que pueda haber agua en la superficie de los planetas que en torno a la estrella correspondiente están en lo que llamamos banda o zona de habitabilidad. Ese es el lugar en el que las temperaturas no son tan calientes por estar cerca de la estrella como para que el agua esté evaporada, ni tan frías como para que esté congelada. Entonces eso define una banda en torno a cada estrella en la que el agua podría estar líquida en la superficie, ¿de acuerdo? En nuestro sistema planetario, a día de hoy, la Tierra está en la banda de habitabilidad, Marte está en el borde de la banda de habitabilidad y Venus está fuera ya, ¿vale? Pero en el origen, cuando el sistema solar se formó, Venus, Tierra y Marte estaban dentro de la banda de habitabilidad. Tenían muy probablemente agua en su superficie. Quizá ahí se dieron las reacciones químicas para que apareciera algún tipo de vida microbiana. Eso en cuanto al agua. ¿Y qué otro componente consideramos fundamental en la vida? Pues el carbono. Porque el carbono es un átomo de esos 6 mayoritarios de la vida, muy pequeñito, muy electronegativo, que tiene una capacidad mucho mejor que cualquier otro elemento para formar enlaces por compartición de electrones, enlaces covalentes. Eso le permite formar, que sepamos, hasta 17 millones de moléculas orgánicas distintas. Es el rey de la química. Por lo tanto, sumando las dos últimas diapos, podemos pensar que cualquier química que haya en el cosmos, cualquier tipo de microbiología que se nos pueda ocurrir, estará basada en agua y en carbono. Y si ahora observamos un salto más de complejidad en la vida terrestre y vemos los componentes moleculares que nos forman, he puesto solo algunos ejemplos de menor a mayor complejidad, y como sabéis, las de abajo son las 3 moléculas fundamentales de la vida, las que digamos, constituyen el flujo del mensaje genético, DNA, RNA, proteínas. Pues claro, vemos ese tipo de moléculas y podemos preguntarnos, ¿vale? Si la vida está basada en agua y carbono, ¿también estará basada en ese tipo de moléculas en otros lugares donde pueda haber vida? Pues no, en absoluto. La bioquímica puede ser muy distinta de la bioquímica terrestre. Así como si te estudias bien la tabla periódica, te vale para cualquier lugar en el que vivas, si te estudias bien el Leninger, te vale solo para la Tierra. Porque a lo mejor la bioquímica es una característica de cómo se han enlazado los átomos de carbono y los otros 5 elementos en nuestro planeta, pero, por ejemplo, una bioquímica en Marte o en Europa o en Titán sea distinta. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Nuestro ejemplo de vida es un ejemplo de vida, hasta ahora es el único que conocemos, pero no debemos insistir mucho en que las características de nuestras formas de vida, de nuestra microbiota, la que nos rodea, o de la diversidad de los seres vivos de nuestro planeta, va a ser extrapolable a otros lugares. Bueno, y donde buscamos esos lugares donde a lo mejor sí se han dado las características para que existan microorganismos, para que existan otras vidas. Pues yendo de lo más lejano a lo más cercano, en primer lugar, los planetas extrasolares. ¿Cuántos puede haber? Pues se estima que en el universo observable hay unos 100.000 millones de galaxias.
10 a la 11. Se estima que las galaxias son más o menos agregados de estrellas de unas 200, 300.000 millones de estrellas. 2 o 3 por 10 a la 11. Si multiplicamos eso y echamos las cuentecitas, nos salen unos 10 a la 23, un 1 seguido de 23 ceros, de posibles estrellas en el universo observable. Los astrónomos dicen, cada vez están más convencidos, que todas las estrellas en algún momento de su desarrollo generan un disco protoplanetario como el que hemos visto de nuestro planeta y por lo tanto acaban formando planetas a su alrededor. Eso querría decir que por lo menos habrá tantos planetas como estrellas en el universo, 10 a la 23. Y por lo que sabemos en nuestro sistema solar, se conocen a día de hoy 202 lunas o satélites para 8 planetas, es decir, 2 o 3 grados más, órdenes de magnitud más, de satélites que de planetas. Es decir, que a lo mejor en el cosmos hay 10 a la 23 planetas y 10 a la 24, sin exagerar mucho los números, satélites. Fijaos las opciones que hay para que algún tipo de química haya generado algún tipo de biología. Son astronómicamente grandes, nunca mejor dicho, ¿no? Esa es la base, ese es uno de los datos positivos de por qué nos interesa buscar otras vidas, porque puede haberlas, porque los números nos dicen que por pura estadística puede haberlas. De esos posibles planetas, ¿cuántos se conocen? Pues cada día más. A día de hoy, casi 4.600, 4.500 y pico. Suben cada día, todos los días. Hay detecciones de nuevos planetas y caracterizaciones. La mayoría, por una cuestión experimental, son de tipo Júpiter, muy grandes. Se conocen muchos sistemas planetarios, miles de sistemas planetarios. De hecho, parece que lo habitual es que haya más de un planeta orbitando una estrella. Y bueno, hay algunos que se consideran habitables, es decir, que están en esa banda de habitabilidad y que a lo mejor sus características químicas nos permitirían pensar que se ha generado biología en ellos. Hay que ver cómo es su geología, hay que ver si tienen atmósfera, hay que ver si la estrella en torno a la cual giran no emite unas fulguraciones que puedan acabar con la vida que se haya desarrollado. Es decir, hay muchas variables adicionales que considerar, pero lugares potencialmente habitables hay muchos en el cosmos. Hay distintas técnicas que se han utilizado para detectar planetas extrasolares, no voy a entrar en detalles, luego si queréis lo hablamos. La que más alegría se ha dado a los astrofísicos es la que veis arriba a la derecha, que es la ocultación por planetas que están orbitando una estrella de la luminosidad que nos viene de esa estrella. Forman pequeños eclipses que son detectables como cuando desde la Tierra vemos a Mercurio pasar por delante del disco del Sol, ¿vale? Eso requiere que el sistema planetario esté alineado con nosotros, que el plano de su disco esté en nuestra línea de visión, pero hay muchos de esos y por lo tanto se pueden ver. Hoy en día conocemos un tremendo zoo de planetas extrasolares, de todos los tipos, composiciones, tamaños, densidades. Hay sistemas maravillosos como este, que se llama TRAPPIST-1, con 7 pequeños planetas alrededor de su estrella, todos más cerca de la estrella TRAPPIST que Mercurio del Sol, todos apelotonados, pero es una estrella con mucho menos brillo que el Sol y por lo tanto define una banda de habitabilidad muy cercana a ella. Y hay 3 de esos 7 planetas donde se dan condiciones de potencial habitabilidad. Y de hecho hay instituciones que cada año van actualizando los planetas que tienen más opciones para acoger algún tipo de vida y bueno, pues ahí tenéis algunos de los principales candidatos fuera de la Tierra hoy en día, ¿vale? Todos los dibujitos que veis de cómo es su superficie están inventados por el ilustrador, ¿vale? No se sabe cómo es la superficie de ninguno todavía. Como mucho sabemos la masa, el volumen, por lo tanto la densidad, por lo tanto si tienen quizá una composición telúrica o gaseosa o si pueden tener atmósfera. El James Webb, que como sabéis es un proyecto muy deseado por todos los astrofísicos y los científicos en general y que va a ser lanzado, si todo va bien, el 22 de diciembre, pues va a permitir caracterizar atmósferas de esos planetas y a lo mejor desbalances de gases, lo que querría decir que en cierta medida a lo mejor ahí hay procesos biológicos. Es decir, vamos avanzando por ahí también. Y dentro de nuestro sistema solar, ¿dónde miramos? Pues miramos, cuando vamos buscando otras microbiologías, otras vidas, fundamentalmente a Venus, a Marte, a algunos satélites de Júpiter y a algunos satélites de Saturno. Esos son los principales candidatos. Seguimos yendo de más lejos a más cerca y en los satélites de los gigantes de gas de Saturno y de Júpiter, algunos de ellos sabemos que son mundos oceánicos. Son lugares que están congelados por fuera, pero que van a tener agua por debajo de esa capa de hielo y que probablemente tienen las condiciones químicas para que haya vida. Voy a hablaros de 2, de Titán en el sistema de Saturno y de Europa en el sistema de Júpiter. Muy brevemente, 3 diapos de cada uno. Aquí tenéis a Titán con Saturno y casi todo lo que sabemos de ese satélite tan maravilloso lo proporcionó la exitosa misión Cassini-Huygens, que fue además un ejemplo de colaboración entre la NASA y la ESA. Esta es una de las imágenes que mostró Cassini.
La atmósfera de Titán es muy densa, no se puede ver desde fuera así. Estas son reconstrucción de señales de radar y de espectrometría que están, digamos, permitiendo ver cómo es la topología de esa superficie, la topografía. Y si os dais cuenta, lo que nos dice esa superficie es que hay una parte sólida y algo plano, que tiene toda la pinta de ser líquido, y cuando se ve la reflectividad es un líquido, que está ese líquido fluyendo por ríos, hay cuencas, llega a costas, hay islas, hay lagos, hay mares, pero no son de agua. Titán es el único lugar en el sistema solar, además de la Tierra, que tiene líquidos en la superficie, pero está a 162 grados bajo cero de media. Ahí lo que es líquido son hidrocarburos, metano y etano. Llueve metano, hay lagos de metano mezclados con etano. Eso es lo que delimita el tipo de líquido que hay en Titán. La superficie a la que pudo llegar Huygens, desprendido de Cassini, y a aterrizar suavemente en ella, está formada por bloques de hielo recubiertos de materia orgánica compleja, no relacionada con la vida, pero sí que hay materia orgánica. Y se ha podido ver que en el polo norte, de la zona más cercana al polo norte de Titán, hay realmente lagos y mares de hidrocarburos líquidos, que son, por supuesto, lugares interesantísimos para poder investigar. Y de hecho, se están planteando modelos en los cuales, como se ha visto que además debajo de la capa de hielo con materia orgánica de la superficie hay una capa de hielo y debajo hay una capa de agua líquida, muy probablemente en Titán, pues puede haber una serie de reacciones que a lo mejor pueden estar alimentando algún tipo de microbiología en Titán. Todavía no se sabe. En la superficie es difícil imaginarse una bioquímica que esté disuelta, digamos, en metano en lugar de en agua, por lo que decíamos antes. El tipo de polaridad es distinta. Es muy difícil pensar en la bioquímica, luego hablamos de ello si queréis, pero a lo mejor esa interacción de la materia orgánica de arriba con las aguas superficiales sí nos está proporcionando escenarios para la vida microbiana en Titán. De hecho, es tan interesante que va a ir una misión que se llama Dragonfly o Libélula, ¿no? Que va a salir de la Tierra en 2027 y va a llegar en 2034 y que va a estar sobrevolando y analizando la superficie de las zonas de dunas que hay en la región ecuatorial, cercana al ecuador de Titán. Si venimos para acá, llegamos al sistema de Saturno, nos vamos acercando, y ahí veis una imagen maravillosa del telescopio espacial Hubble del verano pasado, del verano del año pasado, y ahí lo veis con un pequeño satélite al lado, ¿verdad? Ese satélite es Europa, uno de los 4 satélites que descubrió Galileo en 1610. Bueno, Europa lo vemos como un mundo congelado, con una superficie de hielo, que está cruzada por una serie de ranuras, de grandes grietas que están llenas de sales que han reaccionado con la radiación de Júpiter y por eso son de ese color. Un mundo de hielo y sal, eso a los que les gusta la halofilia, ¿verdad? Les suena muy atractivo. Y lo que vemos en la superficie de Europa es que es como fragmentos de hielo cuarteado que están sometidos a una cierta dinámica, a unos movimientos. Y además lo que se ha visto es que esos patrones, esas tierras más o menos caóticas formadas por bloques de hielo, de vez en cuando se fracturan y emiten una serie de pulsos de algo que muy probablemente sea vapor de agua, como ha ocurrido en Encélado, que es otro satélite de Saturno. Algo parecido puede estar pasando en Europa, en esa zona. Y si pedimos a un ilustrador que lo refleje, pues más o menos imagina esto, una superficie de hielo con sal de la que están saliendo géiseres de vapor de agua con Júpiter al fondo. Cuando se ponen juntas todas las evidencias que tenemos sobre Europa, el modelo que mejor lo acomoda es este. Una capa de hielo rica en sales de unos 10-20 kilómetros y un océano de agua, probablemente también rico en sales de unos 80-100 kilómetros de profundidad, mucho más profundo que el océano de la Tierra. Por eso en Europa, aunque es más pequeño en tamaño, acaba habiendo más agua que en la Tierra. Y ese gran océano está alimentado por abajo por surgencias hidrotermales. Hay, por lo tanto, aporte de moléculas, fuentes de energía, hidrógeno, metano, es decir, a lo mejor hay un cóctel de moléculas, como en este white paper presentado a la NASA de este mismo año, dicen los autores, que puedan estar alimentando una cierta bioquímica que pueda acabar dando, o quizá ya haya dado, microbiología. Entonces es Europa uno de los lugares más fascinantes. Porque en Europa sí se dan los 3 ingredientes básicos de la habitabilidad. Hay agua, hay química relativamente compleja y hay una fuente de energía. Los propios volcanes submarinos y la gran presencia de Júpiter al lado que induce energía de mareas que hace que el manto esté constantemente moviéndose. Es tan interesante Europa que hay 2 misiones que van a salir en breve hacia allá. En 2022, si va todo bien, saldrá JUICE de la Agencia Espacial Europea, que va a hacer 2 sobrevuelos sobre Europa, y otros sobre otros satélites galileanos.
la misión Europa Clipper de la NASA, que se va a centrar en Europa y lo va a sobrevolar de cerca en muchas ocasiones, y quizá está todavía en discusión un Europa Lander, un aterrizador. Bueno, nuestra última parada en este rápido recorrido por lugares donde pueden tener señales de vida, pues es Marte, lógicamente, ¿verdad? El planeta rojo, que es un lugar fascinante para la geología y quizá también, no lo sabemos, para la microbiología. La forma más sencilla de analizar cómo es Marte es esperar a que nos caigan aquí trozos de Marte. Es decir, cuando hay un impacto meteorítico muy intenso en Marte y se desprende mucho material, a veces parte de ese material de la superficie de Marte acaba siendo atraído gravitatoriamente por la Tierra y nos cae un meteorito de origen marciano y se analiza. Ese es el caso del famoso ALH 84001, ese meteorito, los que más os guste la investigación de Marte os sonará, donde algunos investigadores decían que habíamos tenido la gran suerte de encontrar huellas de bacterias, de microorganismos fosilizados. Luego se ha visto que probablemente no sea el caso, pero hay muchas incógnitas todavía abiertas, entonces pues, nadie se atrevería a decir que no puede haber vida fosilizada en rocas de Marte. La otra forma de investigar sobre Marte es las misiones que van allí y que proporcionan distintos tipos de información, ¿no? Este es el ejemplo de la última que salió para allá en julio del año pasado, que es la que ha llevado a Perseverance de la NASA a su superficie. Las misiones que han analizado Marte son aterrizadores fijos, como veis aquí el Viking famoso, o InSight, más reciente, no voy a entrar en detalles, luego si queréis hablamos, orbitadores o los rovers, que son los más populares, vehículos con ruedas, como fue el pionero Sojourner, luego los gemelos Opportunity y Spirit, y luego los dos que están ahora mismo funcionando y dando mucha información en Marte, Curiosity y Perseverance, que llegó en febrero. Lo que nos ha dicho la suma de todas estas misiones de Marte, junto con las observaciones hechas desde la Tierra, es que aunque hoy en día vemos así a Marte, en un desierto helado, ¿verdad?, tal como lo fotografió la Viking en 1976, probablemente en esa época en la que estaba apareciendo la vida en la Tierra, por eso era interesante la parte introductoria de la charla, probablemente en esa época también había en Marte un paisaje como este. También había un gran océano de agua líquida ocupando todo el hemisferio norte, interaccionando con la atmósfera que había en ese momento y con la litosfera de Marte. Por lo tanto, escenarios posibles para la vida. Y lo que sabemos de la vida en la Tierra es que una vez que se origina, nadie acaba con ella. La vida se abre camino, como dicen en Parque Jurásico, ¿verdad? Se adapta, hemos visto, a todos los lugares. Si alguna vez empezó la vida en Marte, quizás siga allí. A pesar de que Marte ha seguido una trayectoria muy distinta a la Tierra. Un planeta más pequeño, en el que se acaba solidificando el núcleo y al no tener metales líquidos en movimiento se pierde el campo magnético. Eso hace que entre la radiación solar sin ningún tipo de filtro. Eso hace que se acabe evaporando o perdiendo o lavando la atmósfera. Sin presión atmosférica y con menos atracción gravitatoria, el agua de los océanos también se evapora o se sublima, pero queda agua hidratando los minerales, agua congelada en los polos y agua en la subsuperficie de Marte. Quizá ahí haya reservorios para la microbiología. Esto es un mapa para que veáis dónde han aterrizado las misiones que han llegado con éxito hasta ahora a Marte. Y bueno, pues los orbitadores han hecho un trabajo muy interesante, entre otros, Mars Express, una de las mayores aventuras de la Agencia Espacial Europea en Marte, permitió caracterizar lugares a una profundidad de unos 1.500 metros cerca del Polo Sur, donde probablemente hay salmueras, hay aguas muy ricas en sales a esa profundidad y que a lo mejor son reservorios para la vida, no lo sabemos. Esa es una de las grandes incógnitas ahora mismo en Marte. Quizá hay microbiología ahí, no lo sabemos. Y de hecho, en Marte de vez en cuando aparecen emisiones de metano que todavía no se explican muy bien por qué aparecen y desaparecen. Hay dos posibles fuentes para el metano, que sea una reacción química en función de la hidratación del olivino, no entro en detalles, o bien que sea de origen biológico, como las metanógenas de nuestro planeta, microorganismos que conocemos muy bien, arqueas metanógenas. ¿Puede haber microbiología metanogénica en Marte que está produciendo esos picos de metano que se ven de vez en cuando? No lo sabemos. ¿Hay opciones? Sí. Esa es la gracia de este tipo de investigación. Y es el contexto en el que han llegado allí 3 misiones este año. Una de Emiratos Árabes Unidos, con tecnología norteamericana, pero bandera de Emiratos, Tianwen-1 de China y Perseverance de la Agencia Espacial Norteamericana. Este último ha puesto, este rover, que es la mayor apuesta tecnológica de la historia de la humanidad en un planeta exterior a la Tierra, y con estos intereses, caracterizar el clima, ver si ha podido surgir la vida, preparar misiones tripuladas, caracterizar la geología. Tiene instrumentos muy significativos, en algunos ha participado el Centro de Astrobiología, como en la Estación Meteorológica.
no voy a hablar de ellos, pero lo que siempre queda la duda cuando tú haces análisis de posibles biomarcadores o evidencias de vida fuera de la Tierra es que, claro, no tienes la misma capacidad analítica de la que tenemos en nuestro planeta. Entonces puede ocurrir lo que vemos en ese chiste, ¿no? Se supone que son dos seres vivos de espalda diciéndose uno a otro, son marcianos. No te muevas, que ellos piensan que son rocas, ¿no? Es decir, es difícil, la morfología no nos da toda la información, ¿no? Nos gustaría poder analizar mucho más la química, ya lo hacen los rovers allí con los instrumentos que tienen, pero incluso hacer reacciones en medio líquido, ver si algo es cultivable, ¿verdad?, de Marte. Eso se va a poder hacer gracias a que este instrumento, por primera vez, lleva un sistema para tomar muestras de Marte y traerlas a la Tierra. Ya se está haciendo, hay una parte de Perseverance que está recolectando unos cilindros de la subsuperficie cercana de Marte, de unos 10 centímetros de profundidad. Este es el primero que recolectó en septiembre de este año, hace 3 meses exactos casi. Y bueno, pues si va todo bien, los meterá en un contenedor. Una segunda nave será capaz, que todavía no ha salido, será capaz. La primera es la roja, Perseverance, que ya está haciendo bien su trabajo y va a estar recolectando muestras durante 2 años. La segunda nave tomará ese contenedor, lo pondrá en un cohete que despegará de Marte autónomamente y lo pondrá en órbita. Y una tercera nave recogerá esa muestra y la traerá a la Tierra. Casi nada, ¿no? Si eso sale, si ese billar a 3 bandas sale bien, en 2031 acabaremos teniendo unas 40 muestras de Marte en nuestro planeta. Lo siguiente en Marte va a ser la gran apuesta europea ExoMars, que si va todo bien, en 2022 por fin va a salir hacia Marte y va a poner sobre la superficie este rover que se ha llamado Rosalind Franklin, en honor a la gran pionera de la cristalografía, gracias a la cual, entre otras, pues tenemos la estructura del ADN, ¿verdad? Sería interesantísimo que Rosalind Franklin detectara ADN en Marte. Imaginaos lo que sería, ¿no? Sería una especie de justicia histórica que no se le hizo en nuestro planeta. Bueno, la principal ventaja de Rosalind Franklin es que va a permitir llegar hasta 2 metros de profundidad, tomar muestras del subsuelo y poder analizar, ¿vale? ¿Qué va a pasar después? Pues a lo mejor misiones tripuladas, ¿no? Esto es, de momento, ciencia ficción, pero está claro que antes o después van a ir los humanos. Y si esto fue la primera luna de los humanos la primera huella de los humanos en la Luna, quizá algo así, no así porque esta la hice yo en la playa para tener un símil, puede ocurrir en nuestro planeta en 2040. Esto nos lleva a la penúltima pregunta que quiero hacer en la charla de hoy. Un tema fundamental, porque vamos a intentar buscar microbiología fuera de la Tierra, con nuestros rovers o con misiones tripuladas. Y entonces es fundamental este campo, que se llama protección planetaria. En el fondo, ¿de qué trata esto? Pues que ahí tenemos un planeta, aquí tenemos otro. Os he puesto Marte, pero podría ser Europa, podría ser Titán, podría ser Encélado. Se trata de no llevar biología allí sin querer, ADN, ARN, microorganismos sobre las superficies de nuestros rovers y no traer incontroladamente nada del otro lugar. Es decir, eso hay que evitarlo y eso es lo que hace la protección planetaria. Porque tenéis que pensar que estamos buscando vida extraterrestre en muchos lugares, con muchas tecnologías, pero lo hacemos siempre con aterrizadores o con rovers ensamblados en la Tierra. Y sabemos que la Tierra está totalmente tapizada por microorganismos. Por eso es tan maravillosa la microbiología, porque toda la superficie de la Tierra, de todos los materiales que tocamos, está llena de microorganismos. Y las manos de los ingenieros que trabajan en ensamblaje de misiones es una fuente constante de microorganismos. Por eso se trabaja en estas condiciones. Se parece mucho más a un quirófano, una sala de ensamblaje de un rover de los que van a Marte, que a un taller de fabricación de cualquier otro instrumento. ¿De acuerdo? Porque no puede ocurrir como hizo Cirenia Arias en mi capítulo de este libro Genes, que de hecho vamos a presentar aquí dentro de 2 semanas, gracias a la amabilidad del museo, en el que, como veis, hay un astronauta feliz caminando por Marte señalando a la versión 3.0 del dron que esté volando allí y lleva en la suela, ¿verdad?, un microorganismo marciano al que ha pisado, ¿no? Es decir, no podemos interferir con la vida que queremos estudiar, ni hacia allá ni hacia acá. Eso es la clave de la protección planetaria. Y claro, eso nos lleva a si podremos reconocer otras vidas. Y eso es también un tema fundamental cuando pensamos en otras microbiologías, en si la microbiología puede existir fuera del planeta. Porque sabemos más o menos cómo son los microorganismos terrestres, y esta es una imagen tomada de la exposición de microbiología que tenéis aquí en el museo. Morfologías maravillosas, colores maravillosos, por supuesto metabolismos, por supuesto información genética. Pero si nosotros detectamos algo así en otro planeta, podemos decir que
son seres vivos, y a lo mejor si detectamos algo así también podemos decir que son seres vivos. Y estos no son seres vivos, estos son biomorfos abióticos que construye en su laboratorio Juanma García Ruiz en Granada y que están hechos solo de silicatos y carbonatos. Esto es química y esto es biología. Claro, depende a qué nivel de profundidad lo ensayemos, lo estudiemos, pues nos podríamos llevar sorpresas. Entonces, claro, la morfología nunca va a ser suficiente criterio de biogenicidad. Nunca vamos a poder decir hemos detectado microbiología en otro lugar solo por la forma, ¿no? Lo que tenemos que pensar es en poner a punto un sistema de decisión que sea más o menos así. Vamos a un lugar, ¿detectamos vida o sí la detectamos? O sea, no o sí la detectamos, ¿no? La ciencia ficción pensaría en vidas como la de la derecha del todo, los científicos pensaríamos más bien en microorganismos, ¿no? Si no detectamos vida, ¿seguro que no hay vida? Puedes ir 1000 veces al pajar y no clavarte la aguja, ¿verdad? Y la aguja sigue allí. Si sí detectamos vida, vamos a analizar la química. ¿Está basada en agua y carbono? ¿Sí o no? Si no, habría que pensar en otra química y, como os decía antes, es muy complejo imaginarnos una química que no esté basada en agua y carbono. Si sí que está basada en agua y carbono, además tiene la misma bioquímica que nosotros, ¿sí o no? Si es que no, pues otra bioquímica. Ahí no he puesto interrogantes, porque es mucho más probable que haya otras bioquímicas, como habéis visto. Si es que sí, si hay otra bioquímica, caramba, ¿tiene ácidos nucleicos? ¿Los podemos analizar? ¿Podemos ver si entran en el árbol de la vida que veíamos al principio? Imaginad qué pregunta. Si es que no, habría que invocar a dos orígenes de la vida diferentes, en la Tierra y en Marte, o en la Tierra en Europa, o en la Tierra de Titán. Si es que sí, un origen común y movimiento de un lugar a otro, es decir, la panspermia sería, si hemos descartado que haya contaminación, es decir, hemos hecho bien las medidas de protección planetaria y vamos a Marte y detectamos pseudomonas, por ejemplo, ¿verdad? Diríamos, estas han tenido que venir del mismo lugar o aloferas mediterráneas, ya me gustaría encontrar aloferas mediterráneas a ti en Marte y a Ricardo, han tenido que venir del mismo origen, ¿no? Entonces, de alguna forma se han movido, no lo sabemos. Porque en el fondo, ya con esto termino, lo que está sobre la mesa en esta charla y en estas grandes preguntas sobre posibles microbiomas fuera de la Tierra es si la vida es una cuestión de azar o de necesidad, si es contingente o si es determinista. Y sabéis que esto es una discusión que lleva planteada desde que Demócrito dijo que todo lo que existe en el universo es fruto del azar y la necesidad. Con personas como Jacques Monod, que decía, somos fruto del azar y solo del azar, de una jornada de suerte en el Casino de Monte Carlo, o con paleontólogos como Stephen Jay Gould, que decía que la vida, al surgir tan pronto como podría hacerlo, estaba químicamente destinada a ser. Fijaos qué determinismo hay en esas palabras de Stephen Jay Gould. Probablemente es algo intermedio, ¿no? Pero es que en función del peso que pongamos al azar o la necesidad, si hay mucho azar, quizá la vida se originó por casualidad en la Tierra y probablemente estaremos solos. Y si hay un determinismo, probablemente la química haya generado otras microbiologías en otros lugares y estaremos muy acompañados de vida. Vamos a seguir mirando al cielo, vamos a seguir buscando. Los siguientes siglos van a ser maravillosos. Pero en el fondo, las palabras que mejor definen la situación de apertura que tenemos que tener ante lo que venga son las que escribió Arthur C. Clarke, famoso autor de ciencia ficción, cuando dijo: a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces pienso que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa, ¿no? Termino dándos las gracias a todos vosotros con esta postal tomada en primavera en el Centro de Astrobiología, rodeados de vida terrestre de momento. Alguna vez a lo mejor tenemos en el sótano vida extraterrestre, de momento no. Y como es una postal, pues he querido poner el sello del 75 aniversario de la Sociedad Española de Microbiología, que junto con el 250 aniversario del Museo de Ciencias Naturales son dos de los grandes onomásticas que estamos celebrando y por la que estamos todos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Si hay preguntas, comentarios, curiosidades, inquietudes, estoy a vuestra disposición. Aprovecho para agradecer a las dos intérpretes, que habéis hecho un gran trabajo y a veces he dicho palabras complejísimas que estoy seguro que las habéis signado bien. Muchísimas gracias. Estoy encantado con la conferencia. Gracias. Un par de cosas muy concretas. Luca derivó en los eucariotas, las bacterias y los arqueas.
¿Se sabe cómo fue? Si fue cada uno salió de Luca o primero salió Arqueas y luego de Arqueas salió... Esa es una pregunta primero. La segunda, alguna vez he leído como que se descubrieron bacterias a bastante profundidad, no 100 metros o 200, sino algunos pocos kilómetros. Y oí que se referían a ellas como bacterias zombies, que una de sus características era que su metabolismo tenía una diferencia fundamental con el metabolismo habitual de las bacterias y era su larga duración. No sé si algo de esto es cierto. Muchísimas gracias, requete gracias. No sé cómo decirle lo que me ha encantado su conferencia. Muchas gracias, es un placer. Es un placer. Bueno, Luca surge cuando comparamos todos los microorganismos y macroorganismos actuales, comparamos básicamente sus genes hoy en día, los comparamos, contamos esas mutaciones, la convertimos en tiempo, vamos hacia atrás y vemos que todas las ramas convergen en un punto. Y luego debajo estaría el tronco común de ese árbol de la vida. Ese punto es Luca. Cuando, teniendo ese dibujo del árbol filogenético, decimos, bueno, pues vamos a imaginarnos cómo ha sido la evolución hacia arriba, ¿no? Pues a partir de Luca surgen inicialmente dos ramas, arqueas y bacterias. Entonces, el antepasado común que tienen arqueas y bacterias es Luca. Son los genes, se supone que Luca puede ser un microorganismo, puede ser una comunidad de microorganismos compartiendo genes, no está tan claro, pero bueno, lo que tienen en común bacterias y arqueas estaría ya en Luca. Van diversificándose, ocupando distintos nichos de nuestro planeta, adquiriendo distintas capacidades metabólicas. Y eso ocurre, digamos, Luca vive hace, vamos a decir, 3.700 millones de años, y hace unos 2.000 millones de años, más o menos, aparecen otro tipo de entidades que son la suma de arqueas y bacterias, que son los eucariotas. Ahora mismo es uno de los temas más interesantes y más calientes en investigación, cómo fue el origen de los primeros eucariotas. Si fue una bacteria que interiorizó una arquea a la que no digirió, es decir, seríamos el fruto de una indigestión, que es poco poético, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, nunca mejor dicho. Y que esa arquea se acabaría convirtiendo en el núcleo de la futura eucariota, que luego a su vez adquirió mitocondrias, que eran proteobacterias que se integran, en la rama de los fotosintéticos, cianobacterias que ya hacían la fotosíntesis, las acogen como futuros cloroplastos. Bueno, pero otra opción es que fuera una arquea de las que se están ahora descubriendo en las profundidades de los mares y que tienen capacidad, digamos, de generar una especie de pseudópodos que podían interiorizar una bacteria y que fuera un poco al revés. El análisis de los genes nucleares de las eucariotas nos dice que sería más probable la primera versión, probablemente, pero bueno, cuando se analizan también las membranas la cosa no es tan directa y bueno, es un campo ahora mismo de mucha controversia científica muy interesante. Entonces, bueno, Luca nos establece ese origen, ¿no? Y a partir de ahí tiramos para arriba. En cuanto a la otra pregunta, nos gusta más llamarlos criptondolíticos que zombies, pero bueno, que es lo que tiene la ciencia, ¿no? Buscamos nombres menos glamurosos. La persona que usted tiene dos sillas a la izquierda es la que más sabe de vida subterránea de este planeta y, por lo tanto, del cosmos. Porque ha dirigido dos campañas de prospección que se han hecho en Río Tinto, en las que hemos sido capaces de llegar hasta 612 metros en la última, y hemos visto que hasta 500 muchos o 600 hay microorganismos, ¿vale? Eso es en suelo continental duro, no en sedimentos blanditos permeados por el agua, sino en suelo duro, de hecho pirita pura y dura, vamos, dura, muy dura, ¿verdad, Ricardo? Es lo más profundo que se ha hecho en el planeta. Hay muestras más profundas, tomadas, por ejemplo, de cuevas, de prospecciones de petróleo y cosas así, pero no con las condiciones controladas que se ha hecho en este trabajo de microbiología de 600 metros. Ahí viven organismos, viven, por ejemplo, cianobacterias, que en principio tenían que estar haciendo la fotosíntesis. ¿Qué hacen cianobacterias ahí abajo? Pues ahí están. Es la vida en el lado oscuro, que le gusta decir a Ricardo. Sus tiempos de generación son muy lentos. Muchas, por supuesto, no son cultivables. Si se asume que de las bacterias de la superficie solo el 1% las podemos cultivar en placas o en matraces en nuestros laboratorios, pues de esas muchas menos. Pero aún así se han logrado en el laboratorio de Ricardo y otros hacer cultivos de enriquecimiento para que crezcan en condiciones controladas. Y sus tiempos de generación son larguísimos realmente. O sea, viven con muy poquito y tampoco tienen una prisa especial por replicarse. Entonces, bueno, ¿a quién las llama zombies? Porque es una especie de muertos vivientes. Bueno, pues no, son bacterias criptondolíticas con largos tiempos de generación. Pero sí se conocen, son variadas y ahora mismo tenemos entre manos, ¿verdad?, un trabajo que cuando sea publicado va a dar bastantes sorpresas sobre la diversidad de microorganismos que hay en el subsuelo del Río Tinto, de este lugar tan particular.
Hola, buenas tardes. No, lo primero también felicitarte, me ha encantado la charla, ha sido una ponencia preciosa, ¿no? Yo quería preguntarte un poco sobre esas noticias también que han llegado sobre las perforaciones que están haciéndose en la Antártida, en la cual se ha llegado a lagos de gran profundidad, atravesando capas de hielo. Si puedes decirnos algo sobre qué información se ha sacado, si se han visto microorganismos, no se han visto, etcétera. Hasta donde yo sé, gracias por la pregunta, la más esperanzadora hace unos años era la prospección que estaban haciendo los soviéticos encima del lago Vostok, ¿no? Ahí tienen justo ellos puesto en una de sus bases, y el lago Vostok está, si no recuerdo mal, a 3 kilómetros de profundidad, Ricardo y Antonio, sí, ¿verdad? 3 kilómetros me parece de profundidad bajo el hielo antártico, y el problema es que estaban haciendo la perforación en condiciones que no caracterizaban la falta de contaminación biológica de la superficie. Entonces, claro, es un lugar prístino que probablemente no ha estado en contacto con nada de fuera durante millones de años, no puedes llegar y hacer una prospección y contaminarlo con biología de la superficie, porque entonces pierdes toda la capacidad de análisis, ¿no? Entonces, que yo sepa, se paró esa perforación, pero en paralelo hay norteamericanos y británicos que están haciendo perforaciones de otros lagos antárticos. Hay una red de lagos bajo el hielo, igual algo parecido a lo que hay en Europa o en Encélado, por cierto, y están obteniendo resultados, pero que yo sepa no hay nada publicado consistente todavía de la microbiología de esos lagos. No sé, Ricardo, si hay algo que es más o menos correcto, ¿no? Pero, si hay cosas, pero no hay un consenso todavía, yo creo, entre las distintas, ¿no? Ya. O sea que sí, es un tema, iba a decir caliente, es un tema frío, pero es un tema de investigación puntero, y la pena es que el lago Vostok no sé si alguna vez se va a poder retomar en condiciones de control de contaminación esa perforación. Es que yo creo que sería un poco, digamos, lo más parecido a lo que has descrito en algunos de los satélites. Sí, claro. Sí, en Europa y en Encélado. No he hablado de Encélado, ya os he contado demasiadas cosas hoy, ¿no? Pero Encélado es otro sistema, digamos, parecido a Europa, y en el sistema de Saturno, y en él también se tienen depositadas muchas esperanzas sobre la posibilidad de que pueda existir vida, ¿no? Lo bueno de Encélado, y en parte Europa, pero Encélado más, es que ese agua a presión del océano subsuperficial de Encélado sale por esos géiseres. Hay una zona de Encélado que tiene cerca del Polo Sur, se llama líneas de tigre, porque cuando se ven desde arriba es como si fuera un bandeado de la espalda de un tigre, y ahí la capa de hielo es más estrechita, está más fragmentado, y ahí están emitiéndose géiseres constantemente. Géiseres, jets de vapor de agua, ¿no? Y se han podido analizar porque la misión Cassini, aunque no estaba diseñada para ello, pudo intersectar esas nubes de vapor de agua en ocasiones y analizar las moléculas. Entonces, es una forma indirecta de poder acceder a esas aguas, ¿no? No haría falta perforar, hay que pasar por encima de uno de esos jets. Y eso es lo que se quiere hacer en Europa. La misión Europa Clipper de NASA, y en cierta medida JUICE también la europea, pero sobre todo la de NASA, que va a sobrevolar de cerca Europa muchas veces, y bajando tanto como a 25 kilómetros de la superficie, es decir, aproximándose mucho, va a estar haciendo vuelos muy excéntricos, muy alejado, y pasa muy cerca y se vuelve a marchar y gira un poco. Entonces va a mapear desde poca altura, entonces a lo mejor puede analizar ese agua sin necesidad de perforar, porque claro, perforar 10-20 kilómetros de agua en Europa, en el sistema de Júpiter, de momento la tecnología es inviable. Ahí, en estos white papers que piden las agencias espaciales, que son, bueno, brindis al sol, ¿no?, de tecnologías que tú te imaginas que pueden servir para detectar cosas, pues hay ideas muy interesantes sobre, por ejemplo, bolas con la tecnología de detección y de análisis de agua, alimentadas con un generador de radioisótopos que va calentándolo. Como lo calienta, va fundiendo el hielo. Es cuestión de tiempo que acabe llegando al agua, ¿no? Bueno, ahí el reto es que se pueda transmitir la información a través de esa capa de 15-20 kilómetros de hielo y que llegue al orbitador que estaría recogiéndola, ¿no? Pero hay ideas de analizar el agua, ya te digo, directas o indirectas para Europa, y en cierta medida están inspiradas por lo que sabemos de la Antártida. Bien, muchas gracias. En tiempos de pandemia está claro que la microbiología es importante controlarla. Bueno, muchas gracias por la conferencia, me ha encantado también, pero me está surgiendo una pregunta, es cómo está reaccionando la vida del planeta ante la contaminación que estamos los humanos infligiéndola ahora mismo. ¿Está estudiando eso? ¿La contaminación, disculpa? La contaminación que tenemos en el planeta,
cómo está reaccionando la vida ante esa contaminación. Ya, claro, estamos hablando de la microbiología en el antropoceno, ¿verdad? Y si el antropoceno se caracteriza por algo es por, bueno, no es una era geológica admitida formalmente por la geología, pero sí que estamos acumulando productos tecnológicos, vamos a decir en general, y también contaminantes que ya han formado estratos en determinadas zonas junto con los materiales geológicos, y por eso hay personas que piensan que debería iniciarse más o menos en los años 50, también coincidiendo con las primeras bombas atómicas que en los años 40 pues, contaminaron la atmósfera planetaria con algunos elementos que luego se pueden reconocer, pues habrían originado ese antropoceno, ¿no? Por supuesto, toda la vida reacciona constantemente a todos los factores ambientales. Eso es la base de la evolución por selección natural, y nosotros somos un contaminante natural, por definición. Nuestra tecnología está generando constantemente, y lo está haciendo de forma masiva en los últimos 200 años e hipermasiva en los últimos 50, un montón de moléculas, de compuestos, de objetos que están contaminando el planeta. Yo creo que si hay un avance tecnológico que va a cambiar para siempre la biología de nuestro planeta es precisamente los antibióticos. Los antibióticos se generan en los años 40-50 como una forma maravillosa de poder controlar enfermedades, pero eso ha generado que gran parte de los microorganismos, y eso es algo que la microbiología y la SEM en particular está estudiando en profundidad, están generando variantes resistentes a los antibióticos. Y uno de los grandes peligros para la salud en el futuro va a ser que puedas entrar a un hospital con cualquier tipo de enfermedad infecciosa y que no sea controlable con antibióticos, las enfermedades bacterianas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos se han hecho resistentes. Eso será un producto de nuestra liberación de antibióticos al medio, ¿no? O del uso incontrolado de antibióticos. Entonces, eso es un caso concreto de, si lo quieres ver desde ese punto de vista, contaminación, ¿no? Es un avance tecnológico, pero es también una fuente de contaminación. Y bueno, pues hoy en día cuando analizas las aguas de los ríos, pues hay muchas moléculas de origen clínico que están ahí, porque todos orinamos el resto de los fármacos que no tomamos, y cuando analizas la química de muchos ríos lo que más hay es ibuprofeno y paracetamol. Es curioso, ¿no? Entonces, claro, la microbiología y los peces y las plantas van reaccionando. Y cada vez que hay, por ejemplo, microplásticos en los mares, se ha visto cómo reaccionan. Es decir, sí, somos la causa de una presión selectiva adicional para toda la biología. Los pluricelulares mutan y mutamos con mucha menos frecuencia, adquirimos cambio mucho más lentamente, pero en cambio los microorganismos, y no digamos ya los virus, acumulan mutaciones mucho más rápidamente y vamos generando cambios evolutivos a nuestro alrededor. Entonces, bueno, pues quizá la huella que deje nuestra especie, que desaparecerá de este planeta antes o después, todas las especies tenemos fecha de caducidad. La cosa es si dejaremos una continuidad evolutiva en nuestro linaje con otra especie o no. Eso es otro tema interesante que a veces he hablado con José María Bermúdez de Castro precisamente, ¿no? Y los que sustituyan al Homo sapiens van a salir de Homo sapiens, o, bueno, ya se verá. Pero vamos a dejar a nuestro alrededor la huella de unas cuantas décadas de avance tecnológico en las que hemos estado modificando nuestro entorno, claramente. Nosotros constantemente estamos mutando. Sí, sí. O sea, no hay vida sin evolución, como decía Dobzhansky, y no hay vida sin mutación. Siempre estamos mutando. Cada vez que se replica cualquier célula, muta. Lo que pasa es que tus células son las mías cuando... Ahora tú y yo tenemos pinta de mutar menos ya, pero cuando estábamos en el desarrollo embrionario, que mutábamos mucho, o de pequeños, ¿no?, que estábamos creciendo, tu célula, el genoma de tus células, cuando de una salen dos, simplificando, pues comete un error de cada 1.000 millones de nucleótidos copiados, cada 10 a la 9. Los virus, en cambio, un error de cada 10.000, por ejemplo. Las bacterias puede ser un error de cada 1.000.000. Es decir, más o menos, todos mutamos, unos más y otros menos, y los eucariotas pluricelulares mutamos bastante poco, pero por supuesto que mutamos. Vamos adquiriendo mutaciones, lo que pasa que nuestra propia vida es demasiado corta para ser conscientes de los cambios evolutivos. Pero cuando vas a las salas del Museo de Ciencias Naturales o al Museo de la Evolución Humana en Burgos, sí que ves cambios evolutivos cuando te remontas a 1.000.000 de años en el pasado, por ejemplo, muy claros. Entonces, es una cuestión de perspectiva. No te ves mutar, pero la trayectoria evolutiva de la que tú formas parte está basada en la mutación. ¿Había otra ahí al fondo? Sí. Bueno, lo primero agradecer a Carlos su presencia hoy aquí, pero también la gran labor que hace divulgativa para Gracias. Los que somos profanos, a lo mejor en la ciencia, y esa unión que tienes,
gran interés en unir las humanidades y la ciencia, y más en estos momentos. Estoy ruborizando, no sé si se nota, pero no tengo calorcito. Bueno, ahí va mi pregunta después del halago. ¿Por qué se ha escogido Europa? ¿Por qué Europa, como ha sido las dos agencias más importantes ahora mismo, tanto la NASA como la europea, por qué han escogido realmente Europa para ir en esa búsqueda con todo lo que implica de presupuestos? ¿Y por qué Europa? Bueno, muy buena pregunta y gracias por la primera parte de tu intervención. Durante muchos años ha sido Marte, evidentemente, el niño bonito, ¿no?, de la astrobiología, de la búsqueda de vida, desde las misiones pioneras de los 70 hasta la actualidad. Y ahí tienes a Perseverance y lo que falta, ¿no?, en Marte. Pero mirando un poco más allá, pues estos mundos oceánicos, estos lugares que tienen una costra de hielo y debajo hay agua líquida, claro, son tremendamente atractivos por todo lo que hemos estado hablando en la charla de hoy, ¿no? Son posibles lugares en los que la vida, caramba, puede haber triunfado, puede haberse diversificado, y a lo mejor en ese océano de Europa está lleno de vida. Igual si tomamos una muestra de ahí y analizamos, hay una microbiología tremenda, o otro tipo de seres replicativos con otra bioquímica, como hemos dicho. Europa y Encélado son los dos mejores candidatos para eso. Son maravillosos, porque además tienen interacción hielo-agua, interacción agua-roca, con volcanes o con surgencias hidrotermales en esas rocas. Es decir, lo tienen todo. Tienen el cóctel de ingredientes químicos y geoquímicos suficientes como para que al menos haya opciones de habitabilidad. Entonces, claro, bueno, Europa pilla más cerca, está en Júpiter en lugar de en Saturno. Tiene un problemilla precisamente que está en torno a Júpiter. Es decir, el entorno de radiación que produce Júpiter es tan tremendo que hacer una electrónica de vuelo que aguante la gran radiación de Júpiter es muy complicado. Entonces, bueno, es un reto y por eso precisamente no hay orbitadores de Europa que estén orbitando, ¿verdad? Porque una pregunta sería, ¿por qué esos sobrevuelos así tan elípticos, ¿no?, tan excéntricos? Pues para estar poco tiempo cerca de Júpiter, porque si no se fríe la electrónica de esas naves. Si estuviera alguien orbitando en torno a Europa todo el tiempo, acabaría su misión muy rápido. En cambio, si te alejas mucho y vuelves, sobrevuelas y te marchas, pues bueno, es muy inteligente esa estrategia. Europa tiene esa serie de ventajas y por eso tanto la ESA como la NASA van a apostar ahí, ya están apostando y ahí constantemente tenemos reuniones, cosas que tienen que ver con cómo poder detectar vida, a lo mejor si lo hubiera en Europa, ¿no? Un poco lo que decíamos antes, intentando llegar al agua o intentando analizar el agua que nos llegue a través de esos jets. El siguiente objetivo va a ser Encélado, claramente. Por lo mismo, y con la ventaja de que en Encélado la emisión de esas nubes de vapor de agua es constante, es mucho más activa que en Europa, entonces es más fácil sobrevolar y analizar. Pero bueno, está más lejos, tecnológicamente es más complicado, pero vamos, la siguiente generación, si ahora años 20-30 yo creo que va a ser Europa la protagonista, claramente, yo diría que años 30-40 va a ser Encélado. Entonces, bueno, pues es cuestión de tener paciencia y de cuidarse para vivir mucho y poder verlo, ¿no? Porque si no, estas cosas... Claro, todos estos avances son siempre a tan largo plazo. Un amigo y compañero nuestro, ¿verdad?, en el CAP, Fernando Rull, que es el investigador que ha desarrollado el sistema Raman que va a tener ExoMars, la misión Rosalind Franklin, el rover Rosalind Franklin. Caramba, lleva muchos años esperando ver su instrumento funcionando, ¿no? Y es una persona encantadora. Hace poco estuve con él en Valladolid. Sigue con la misma ilusión, con la misma fuerza, pero cada vez más mayor, el pobre. Entonces dice, jolín, venga ya, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas hay que verlas siempre con una perspectiva muy larga y, bueno, pues yo creo que Europa sí que vamos a saber un poquito de qué tiene dentro y Encélado, si nos cuidamos, también. Bueno, ya vamos a pasar a la última pregunta. Bueno, muy rápido. Además, estabas hablando antes de que 7 años de viaje para que vuelva, o sea, que desde luego investigación a largo plazo. Sí, llegar a Júpiter, 7 años. Muchas gracias, también me ha fascinado, me he comprado tu libro, pero ahora lo voy a leer con muchas más ganas. Gracias. Y tengo una pregunta, supongo que, ¿qué es lo que se busca? Porque por una parte hablas de protección planetaria, porque tienes que tener cuidado de no contaminar, y por otra parte de que existen que pueden existir otros tipos de vida que no necesariamente es la tuya. Entonces, me viene la duda de qué es exactamente lo que estás buscando. No solamente la composición química que pueda dar o ser favorable a, sino que deberías de detectar algo capaz de autoperpetuarse y de metabolizar de alguna manera, ¿no? Sí, eso es muy buena pregunta y tiene que ver un poco con este mapa de decisiones, ¿no?, que he puesto ahí, ¿no? O sea, ¿qué estás buscando? Algo, si nos creemos la definición de Jerry Joyce de vida, ¿no?,
algo autorreplicativo y que evolucione, ¿no? Es decir, algo que tenga capacidad, que se comporte como un ser vivo. Pero hay veces que te pueden engañar los cristales, los biomorfos abióticos, ¿no? O hay cristales que crecen, se reproducen y de uno salen dos, ¿no? Tienes que ser capaz de ver qué química está detrás de eso, ¿no? Y luego qué bioquímica. Entonces, claro, más o menos esta es la idea, buscar lugares con agua, carbono y fuentes de energía como potencialmente habitables y luego analizar qué bioquímica tienen. Y ahí viene la dificultad de tu pregunta. Si la bioquímica es parecida a la nuestra, podemos analizarla con las tecnologías que nosotros conocemos, cómo caracterizamos la bioquímica de los microorganismos. Pero si es una bioquímica distinta de la que nos hace a nosotros y a todos los seres vivos del planeta, si no hay ADN, ni proteínas, ni RNA, ni vitaminas, ni oligosacáridos, ni lípidos, o sea, imagínate cómo puedes intentar caracterizar una vida como no la conoces. Ese es uno de los retos profundos, casi más filosófico casi que científico. ¿Cómo voy a encontrar algo que no sé cómo buscar? Hay distintas aproximaciones. Nosotros en el Centro de Astrobiología hemos hecho un grupo interdisciplinar de investigadores soñadores, ¿no? Planificando algunas ideas, y tenemos un artículo publicado el año pasado en la revista Astrobiology en la que proponemos un sistema en el que, utilizando un rango concreto de longitudes de onda de la espectrometría Raman, una técnica de análisis de cómo vibran las moléculas, podemos intentar detectar la presencia de polímeros, es decir, de moléculas grandes plegadas sobre sí mismas y que puedan ser funcionales. Sean de lo que sean, en principio, los polímeros. Es decir, eso te va a permitir detectar algo parecido a las proteínas, aunque no sean proteínas, que pueda hacer funciones bioquímicas. Entonces, si detectaras algo de eso, por ejemplo, en las aguas de Europa, por volver a uno de nuestros satélites favoritos, pues eso te estaría diciendo, aquí hay algo grande químico que está haciendo cosas, porque tiene un tipo de estructura funcional. Bueno, sea de lo que sea, y luego ya analizarías químicamente si se parece o no a lo nuestro, ¿no? Entonces son tipo de búsquedas muy ampliando mucho el foco, digamos, preguntando solo por características básicas, por ejemplo, funcionalidad bioquímica, sin entrar mucho más, y luego intentar hacer el zoom, si localizas algo de eso, decir, ¿de qué está hecho? ¿De qué está compuesto? ¿Sabes? Entonces, bueno, hay ideas de ese estilo, pero es muy difícil intentar localizar algo que no sabes cómo es, por propia definición, ¿no? Entonces vamos buscando sistemas replicativos, funcionales, que puedan hacer algo, que puedan alterar, que sean sistemas alejados del equilibrio termodinámico, es decir, que lo que define a la vida, lo que decíamos antes, por tener un compartimento, etcétera. Bueno, características de estas de alto nivel, digamos, de lo que es la vida, de momento sin entrar en detalles y luego ya iríamos bajando. Pero bueno, veremos a ver. Bueno, pues vamos a poner aquí punto y final. Muchas gracias, Carlos, por tu interesante conferencia. Gracias a todos. Gracias. Gracias también a todos vosotros que estáis aquí, también a toda la gente que nos está siguiendo y bueno, también agradecer a Carlos las retransmisiones que está haciendo, que gracias pues a él hace que sea posible que todo el mundo lo vea. Y nada, y os esperamos en la próxima, que ya no será del ciclo de microbiología, pero aquí la Sociedad de Amigos del Museo hace muchas conferencias y lo podéis seguir ahí y ver. Y seguro que hay cosas interesantes también. Muchas gracias y adiós. Gracias.